Bien, mis queridos amigos y hermanos, de nueva cuenta le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes en nombre de su amigo y hermano Ángel Galeano. El día de hoy queremos hablar de la palabra de Dios y presentarle un tema que hemos elaborado para todos ustedes y que sin duda alguna pues nos traerá mucho conocimiento y mucha bendición de parte de nuestro Dios. Este tema también lo estaremos colgando en nuestra página o en nuestro sitio en YouTube, en nuestra red social de YouTube. Ahí nos puede encontrar como Ángel Mensajero. Bien, el día de hoy, como les había manifestado, vamos a presentarles el tema titulado El poderoso dedo de Dios. ¿De qué se trata? Le pedimos que se quede en nuestra sintonía. Al final, si usted tiene algún comentario, quiere participar con nosotros, por favor, hágalo. Comuníquese con nosotros. Su comentario va a ser de mucha motivación para nuestro ministerio, para nuestro canal y también nos servirá para estudiar más. Si tiene cualquier comentario, cualquier pregunta, hágala. Siempre tratamos de pedirles que lo hagan dentro del amor cristiano. Bien, mis queridos amigos y hermanos, el dedo poderoso de Dios. ¿De qué se trata el tema de esta tarde? Bueno, déjenme colocarme mis lentes por acá. O sea que los años no pasan en vano. En ese estudio entenderemos por qué Satanás está empeñado en acabar o eliminar la persona del Espíritu Santo, el dedo de Dios. Él sabe que si los cristianos no identificamos esa voz, la voz del Espíritu Santo, escuchando, si no escuchamos la amonestación de la tercera persona de la divinidad, estamos perdidos, así como usted lo escucha. Si nosotros no somos capaces de escuchar la voz del Espíritu Santo, créalo que nos vamos a encontrar en graves problemas. Quiero comenzar comentando acerca de unas citas especiales, y esto es para los adventistas del séptimo día en especial, que conocemos los escritos del espíritu de profecía como escritos inspirados. Y quiero leer, ¿verdad?, de estos escritos una cita bien corta. Serían dos citas, las cuales quiero compartirlas a ustedes en relación a la palabra Dios, deidad o divinidad o Jehová. El espíritu de profecía, como nosotros le conocemos, se está refiriendo prácticamente a la misma cosa, al mismo concepto, ¿verdad? Estos términos, según los testimonios del espíritu de profecía, son perfectamente intercambiables. Las podemos utilizar. O sea, cuando nos estamos refiriendo a deidad, a Dios, a Jehová, nos estamos refiriendo al mismo ente. De igual forma, la palabra de Dios nos sustenta y nos da esa autorización o nos avala para que nosotros creamos que cuando estamos hablando de Dios, cuando estamos hablando de la palabra Jehová, de este título más bien, de cuando hablamos de divinidad, no quiero utilizar la palabra Trinidad porque no se encuentra en la palabra de Dios. Y no vamos a hablar de cosas que no se encuentran en la palabra de Dios. No quiere decir que este término que se le dio a la divinidad, no es que no sea correcto. Pero quiero enmarcarme específicamente en lo que es la palabra de Dios. Hay una cita que algunos la interpretan principalmente en el contexto adventista y especialmente aquellos que se denominan como antitrinitarios, le dan una significación diferente. Quiero presentárselas a ustedes acá de inmediato. Dice,
El príncipe del poder del mal, escúchelo bien, para mis hermanos adventistas del séptimo día y para cualquier cristiano que nos ve, es muy interesante este tema, créanlo. Voy a leérselos. Dice, el príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad. ¿Escuchó? Solamente según el espíritu de profecía, escritos inspirados por esta sierva de Dios que vivió hace mucho tiempo atrás, está hablando más de 100 años, decía esta sierva de Dios que únicamente el príncipe del mal puede ser detenido, mantenido a raya, como utilizaríamos una palabra un poquito más moderna, en jaque, únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad. También se debería de leer el próximo, hay un próximo cita más adelantito que yo quiero compartir con ustedes y vamos a leerla de inmediato. Déjenme proyectárselas por acá rápidamente. Tengo el PowerPoint. Hay otra cita aquí inmediatamente después de esta que dice: debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo. Tres poderes elevados del cielo. El Padre. ¿Quiénes son esos tres poderes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son tres poderes que le dan la facultad al ser humano para que seamos colaboradores con ellos, con Dios, para la redención de la raza humana. Otro término para referirse a Dios es, según esta sierva, son los tres poderes más elevados. En su cosmovisión no existe uno ni dos. Según estos escritos, hay tres personas en la divinidad. Ahora bien, ¿qué significan o qué significa para esta sierva de Dios, para Elena G. de White, una persona que nosotros la consideramos inspirada por Dios? Iniciamos hablando de los escritos de, como nosotros lo llamamos, el espíritu de profecía, porque seguidamente después de esta cita vamos a entrar de lleno con la palabra de Dios, porque se ha traído mucha duda hoy en día y yo entiendo que si usted no es adventista del séptimo día, tiene todo el derecho de desconfiar de cualquier material o cualquier doctrina que no sea su iglesia. Creo que nos pasaría lo mismo, pero queremos confirmar que estas aseveraciones que aparecen en el espíritu de profecía son que se pueden sostener, se pueden probar a través de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué significa la divinidad o la deidad para esta sierva de Dios, esta profeta adventista que nació allá por 1813, 15 por ahí, si más no recuerdo, y murió allá por 1915. Bien, rápidamente vamos a presentarle qué significa para esta sierva la divinidad. Ella dice: la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. ¿Quién se conmovió de piedad por la humanidad? La divinidad. ¿Y quién es la divinidad? Dice: y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismo, ya de forma detallada, ella habla y dice de qué se trata o quién representa a la divinidad.
Y dice, se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan. Se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado, y pregunta, ¿con qué se podría medir la profundidad de este amor? Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. No se podía hacer otra cosa. Dios hizo o utilizó o dio lo más precioso que tenía. ¿Y qué era lo más precioso que tenía Dios? A Jesús, Jesucristo, la vida de nuestro Señor Jesús. Dice, con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. ¿Escuchó eso? Este es amor. Y su contemplación debiera llenar el alma con gratitud inexpresable. Oh, cuán amor, cuánto amor incomparable. La contemplación de este amor, dice, limpiará el alma del egoísmo. Hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y siga al Redentor. Extraordinaria. Ella dice, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. ¿Quién es la deidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos apreciar, mis queridos hermanos, amigos, la divinidad? Para Ellen White significa Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo me pregunto si solo hay dos en el cielo, como lo aducen algunos antitrinitarios, ¿verdad? Si solo hay dos en el cielo y el Espíritu Santo es el mismo Jesús, como según nuestros hermanos lo manifiestan, ¿por qué mejor en estos escritos ella no dijo Jesús Espíritu se conmovió? Porque dentro de una rama de los antitrinitarios se dice que Jesús es el mismo Espíritu, o el Espíritu es el Espíritu de Jesús, ¿verdad? Así es que esa es la pregunta que nosotros nos hacemos como adventistas del séptimo día. De modo que la interpretación que se está dando de parte de esta sierva de Dios es bíblicamente comprobable. No está diciendo nada, absolutamente nada diferente, ¿verdad? Pero hay un punto importante, y parte de lo que vamos a estar hablando hoy también es que debido a la unidad que existe entre la deidad, a la mente humana, esta unidad, la mente humana se le hace difícil identificarla. Es difícil poder entender cuán unidos, aunque nosotros desde nuestro contexto humano podemos saber qué es la unidad, pero cuando esa unidad se manifiesta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos va a costar muchísimo entenderla como seres humanos, ¿verdad? Nuestra mente humana es demasiado finita para tratar de comprender las grandes cosas, la grandeza de nuestro Dios. Porque muchos hoy en día argumentan que Jesús es el Padre, o que Jesús es el Espíritu Santo, y que solo hay un solo Dios, una sola persona, estoy hablando. Todos sabemos, nosotros que creemos en un Dios triuno, en que Dios se compone de tres personas, creemos que hay una unidad entre ellos, y que esa unidad es de propósito, esa unidad es de principios, pero que son tres personas. Y nosotros vamos a hablar de esto un poquito más adelante acá en nuestro estudio del día de hoy. De igual forma, el Espíritu sabemos que es igual al Padre
e igual al Hijo, en esencia, como decíamos, en propósito, pero diferente en persona. Su aparente diferencias, así como si es que hay alguna diferencia entre el Padre y el Hijo, es que ellos tienen funciones diferentes, ¿verdad? En su labor de rescatar al mundo, a los seres humanos. Y cuando se trata del Espíritu Santo, la Biblia habla cuál es la función especial que tiene o su trabajo el Espíritu Santo en el aspecto de la redención del hombre, en el tema de la redención humana. Eso lo veremos un poquito más adelante. Si queremos conocer de forma precisa y práctica en qué consiste la obra del Espíritu Santo dentro de la deidad, dentro de Dios, del gobierno de Dios, solo tenemos que leer el relato bíblico, ¿verdad? El Espíritu de Dios nunca se separó de la deidad, nunca se ha separado del Padre y del Hijo para hacer su trabajo personal. Es decir, cuando vemos al Espíritu Santo en la Biblia, siempre vemos que está acompañado del Padre y del Hijo, ¿verdad? Dios trabaja en unidad, porque es imposible que uno de ellos pueda desarrollar su trabajo sin la compañía del otro. Es por eso que cuando el Espíritu Santo trabaja, también está involucrado decíamos, el Padre y el Hijo. Y a veces este punto no se entiende. Usted puede leer en el Antiguo Testamento cómo aparentemente era el Padre que hablaba, ¿no? Pero ya en el Nuevo resulta que es Jesús o el Espíritu Santo el que hablaba, como es el ejemplo que les voy a presentar. Aquí es donde muchos de nosotros los cristianos nos metemos en problema al querer entender a la deidad, ¿verdad? En Jeremías aparece una cita donde Jehová promete hacer un nuevo pacto que iba a ser similar al que hizo con Israel cuando fue sacado de Egipto. ¿Se acuerda de esta cita o de esa experiencia? ¿Verdad? Vamos a leerlo rápidamente. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si nos vamos a la palabra de Dios? En Éxodo capítulo 31 dice la palabra de Dios. Yo quiero que en este momento, de aquí en adelante, nos concentremos un poquito en lo que vamos a decir, en lo que yo voy a decir acá, porque usted va a ver la forma extraordinaria cómo trabaja el Espíritu Santo en relación al resto de los miembros de la deidad. Tienen un parecido impresionante que confunde a veces al lector. En este momento yo quiero leerles esta cita y obviamente les pido, como les he manifestado, que nos concentremos en lo que estamos diciendo en este momento. Bien, Éxodo 31, 18, mire cómo hablaba Jehová. Aquí está hablando aparentemente Jehová, ¿verdad? Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Ok? Dios preparó 2 tablas y dice la cita que la escribió con su dedo. De paso, quiero volver a presentarles el título del tema, que se llama El poderoso dedo de Dios. ¿Qué dice Éxodo 31, 18? Jehová, Dios, dice que le entregó 2 tablas del testimonio, o en otras palabras, para ser más directo y más claro, le entregó los 10 mandamientos, las 2 tablas en 2 hojas, ¿verdad? Escritas, ¿verdad? Con esos 10 principios. ¿Quién se los entregó? Dios. ¿Y quién dice que lo escribió? El dedo de Dios. Muchas personas se preguntarán, ¿por qué Dios es tan preciso a veces?
¿Por qué no dijo y fueron escritas por Dios nada más? Ya con eso sería suficiente, ¿no? Lo que pasa es que Dios, cuando Él dice algo, quiere que nosotros seamos más intuitivos y al mismo tiempo le preguntemos a veces, ¿no? Dios le gusta que le preguntemos por qué lo dice y por qué lo hizo así. Y la respuesta a veces la podemos encontrar incluso ahí en ese mismo contexto o bien en alguna otra parte de la palabra de Dios. El texto nos dice tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? Él quiere ser lo suficientemente simple en este punto. O yo quiero ser simple en este punto, ¿verdad? Como les había dicho, Dios está compuesto por 3 personas independientes. Ellos tienen vidas por sí mismos. Nadie les dio vida. Ellos existen por sí solos. Pero ellos integran un solo Dios, una divinidad, una deidad, como usted quiera llamarle, ¿verdad? Cuando la Biblia dice Dios escribió con su dedo, tenemos que preguntarle a la palabra de Dios, ¿qué es el dedo de la deidad o el dedo de Dios? Y la Biblia obviamente nos dará la respuesta, ¿verdad? Efectivamente, Jesús en el Nuevo Testamento estaba hablando con un grupo en una ocasión, con un grupo de personas que le acusaban que él echaba fuera demonios con la ayuda de un espíritu que según ellos se llamaba el espíritu de Belcebú. ¿Se acuerda? Vamos a irnos a esa cita. Yo sé que usted se acuerda, pero vamos a presentársela por acá. Está en Lucas, ahí en el capítulo 11, en los versículos 17 al 20. Más él conociendo, dice, los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Por supuesto, ¿verdad? Ningún reino se va a poner a pelear contra sí sin que sea destruido. Y él quería hacer una comparación entre el reino de Dios y el reino de Satanás. ¿Cómo era posible que le acusaran que él pertenecía al reino de Satanás y sus obras triunfaban? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo era posible que él iba a destruir el reino de Satanás si era, según ellos, un agente de Satanás? No sé si me hago entender y usted está entendiendo. Entonces, repito, dice, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Versículo 18, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá? Dice, está dividido contra sí mismo, dice, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por qué nos echan? Parece ser que andaban echando demonios por ahí también, ¿no? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios, aquí lo acaba de mencionar, ojo o oído, porque todavía no nos está diciendo nada, solamente Jesús está utilizando un término que se utilizó allá anteriormente en el Nuevo Testamento, ¿se acuerda? En ese versículo que acabamos de mencionar allá en Éxodo 31. Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Interesante. Jesús habla de que todo reino dividido contra sí mismo es asolado y destruido. Entonces, si él echaba o destruía el reino de Satanás expulsando demonios, ¿cómo es que lo hacía de parte de Satanás? No tendría sentido según Jesús, porque Satanás no va a destruirse a sí mismo. Eso es lo que quería dar a entender. Ahora bien, él quiere hacer un contraste, como les dije, y habla del reino de Dios y decía en Lucas
11, vamos a presentarlo rápidamente acá para que usted vaya tomando el hilo. En Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Jesús quería demostrar que Dios podría proveer su ayuda cuando se le pide con sinceridad. Y llegó el momento de actuar. Y Jesús demostró a través de esta expulsión que el reino de Dios había llegado, y dijo justamente allí en el versículo 20 de Lucas, dice, mas si por el dedo de Dios, Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Era una señal de que el reino de Dios había llegado, porque estaban empezando a echar demonios fuera. Según Jesús, el dedo de Dios en acción representaba que el reino y el poder de Dios ya se estaba manifestando en la tierra. Y por supuesto que así como ese dedo escribió las tablas que se le dieron a Moisés, de esa forma él podría echar demonios. Ese dedo es poderoso. Y por eso queremos hablar hoy del dedo de Dios. Ese dedo podía echar demonios fuera sin ningún problema, al instante. Pero la pregunta es, ¿qué significa el dedo de Dios? Bien, mis queridos hermanos, Mateo en el capítulo 12 nos habla de ese poderoso dedo de Dios. Vamos a ver. Mateo registra, por lo menos registra en esta misma plática. Recuerda que anteriormente los evangelios pues aparecen las mismas historias, pero a veces con diferentes palabras. Y eso es muy interesante porque algunos escritores o algunos de los escritores del Nuevo Testamento nos clarifican lo que dice otro escritor. Mateo 12, registrando esa misma plática, ¿verdad? De cuando Jesús echó el demonio fuera, dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, estamos hablando de la misma situación, el mismo contexto, como usted lo puede ver. ¿Por quién los echan vuestros hijos? ¿Se acuerda? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, ojo, he oído en esta expresión, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por quién estaba echando demonios el Señor Jesús? Por el dedo de Dios, según Lucas, pero Mateo dice, por obra del Espíritu Santo. En otras palabras, por el reino de Dios que no está dividido. El Espíritu es que puede hacer esa tarea, obviamente, con la ayuda del Padre y del Hijo. Pero el dedo de Dios, según Jesús aquí, representa al Espíritu Santo. Ahora bien, aquí viene lo más interesante. En Jeremías 31 aparece una declaración de Jehová, quien dice que vendrían días en que haría un nuevo pacto, así como el que hizo con Israel en el Sinaí, donde Dios escribió en las piedras, en las tablas de piedras, a través del dedo de Dios. Ya vimos, ¿verdad?, que el dedo de Dios representa al Espíritu Santo. Pero de nueva cuenta yo quiero presentarles esta cita que está en Deuteronomio 31:18, donde dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, ponga mucha atención, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Resulta, mis queridos hermanos y amigos, que Dios, según Jeremías 31:31, volvería a hacer un nuevo pacto, porque según Hebreos, el primer pacto tenía un defectito. De eso hablaremos
en otro estudio de cuál es ese defecto, pero en Hebreos, déjenme presentarles de nuevo acá, Hebreos en el capítulo 8, versículos 7 dice, porque si aquel, hablando del pacto, ¿no? Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, hablando del primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y Jeremías ya venía hablando de ese nuevo pacto y dice Jeremías 31:31, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y Hebreos se hace eco de este versículo ya en el Nuevo Testamento y dice, Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Quizás al final hablemos un poco de ese pacto, pero lo que nos interesa en este tema es quién escribiría ese pacto en el corazón de los hijos de Dios en los últimos días. Bien, como podemos leer, Hebreos, como leímos, Hebreos y Jeremías nos hablan de escribir un nuevo pacto. ¿Y quién dice en Jeremías que lo escribiría? Él, Jehová. Claramente nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer Jeremías 31:31 en adelante. Esta es una cita bastante larga que quiero presentarles, pero vale la pena realmente poderla leer. Ahí la tenemos, ahí se la presentamos. Vamos a leer el contexto. ¿Quién es Jehová, ese que escribiría en las tablas del corazón? ¿Quién haría ese nuevo pacto? Bueno, dice Jeremías 31:30-35. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Se acuerdan? Porque inmediatamente que dieron las tablas de la ley, ellos empezaron a construir un becerro de oro. Ahí dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Sigue diciendo, y no enseñará más a ninguno, a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Como podemos ver, mis queridos hermanos y amigos, Jehová lo ha hablado claro. Y no hay ninguna duda de que Él lo dijo. Pero Hechos, hablando de esa misma promesa, ya que en el Nuevo Testamento atribuye esas mismas declaraciones al Espíritu Santo, dice, veamos, en la palabra de Dios, voy a presentarles aquí esta cita de Hebreos, dice en Hebreos 10:5-17, y nos atestigua lo mismo, dice el Espíritu Santo. Escúchelo bien. Escucha estas palabras, porque son las mismas de Isaías. Porque después de haber dicho, repito, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Dónde había dicho el Espíritu Santo anteriormente? Alguien podía argumentar, en ningún otro lugar aparece que el Espíritu Santo había dicho esta expresión. Efectivamente,
Lo que pasa es que el reino de Dios actúa en conjunto. Y cuando se trata de trabajar con la mente humana o de implantar principios de la palabra de Dios en el corazón del ser humano, el agente encargado de hacerlo es el Espíritu Santo. Jeremías 31:33 decía, vamos a leerlo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Pero ya en la realidad y en su contexto, quien pone en la mente y escribe en el corazón la ley de Dios o el carácter de Dios en la vida de los seres humanos es el Espíritu Santo. Es por eso que Hebreos en el capítulo 10, 15, dice, repitiendo, y nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade esta cita. Interesante, ¿verdad? El Espíritu Santo es el Jehová que prometía en el Nuevo Testamento poner las leyes, poner el nuevo pacto en el corazón de las personas. Me encantaría hablar del nuevo pacto, es un tema fascinante. Y justamente, quiero decirles, mis queridos hermanos, justamente esa es la obra que vemos viendo al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Es interesante. Es el dedo de Dios que sella en la mente o en el corazón de las personas los mandamientos de Dios. Por eso en Efesios, mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Interesante. El Espíritu Santo es el agente sellador. El Espíritu Santo es el que sella, el que pone, el que graba los principios, el carácter de Dios en los corazones de las personas. El Espíritu Santo es el dedo de Dios encargado de escribir la ley de Dios en nuestros corazones, así como escribió la ley de Dios en las tablas de piedra entregadas a Moisés. A esto se le llama el nuevo pacto. Me gustaría, después de hacer un tema para hablar de qué se trata el nuevo pacto, ¿verdad? Porque hoy en día se dice que el nuevo pacto ya no tiene que ver con la ley de Dios, cuando realmente es todo lo contrario. Cuando Hebreos 8:7, mis queridos hermanos y amigos, habla de un defecto en el pacto antiguo, no está hablando de que el problema realmente eran los mandamientos, lo que Dios había proveído. Nada absolutamente tenía que ver con lo que Dios había dado, con la parte de Dios, ¿verdad? No tiene que ver con un defecto que Dios haya cometido, con un hecho que Dios haya cometido, ¿verdad? Sino específicamente dónde fueron escritos. Allí estaba el problema. El problema no lo ocasionó Dios. Dios no faltó a sus promesas. Dios no faltó a su pacto, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante de ese pacto, de qué se trata. Mis queridos amigos y hermanos, la persona del Espíritu Santo ha sido muy mal interpretada, muy mal comprendida. Y en cierta forma, creo que tiene, voy a darles la razón a algunas personas, porque el Espíritu Santo es la persona
de repente que menos vemos o escuchamos o se escribió en la palabra de Dios. Pero saben, el Espíritu Santo está implícito en cada palabra, en cada expresión de la palabra de Dios. El Espíritu Santo hoy en día tiene una función extraordinaria en la acción de Dios de redimir a las personas, a los hijos de Dios. En Juan 16:8 vamos a presentar esta cita. Juan 16:8 dice la palabra de Dios. Permítame, creo que, bueno, esta ya no las tenemos por acá. Vamos a leérsela. Yo las tengo por acá ya vamos terminando realmente y necesitamos ahorrarnos el tiempo. Pero en Juan 16:8 dice la palabra de Dios: y cuando venga el Espíritu, convencerá. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es extraordinaria la función que tiene. Por eso les decía, sin el Espíritu Santo, los cristianos, nosotros, los que creemos en el Dios verdadero, sería imposible que nos volviéramos a Dios. Y Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy interesante. Sin el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, estamos perdidos y muertos en nuestros pecados. Y eso es lo que le interesa al enemigo, ¿verdad? Invalidar la obra del Espíritu Santo diciendo que el Espíritu es Jesús. Y Jesús es el Espíritu. Jesús bien lo dijo en Juan 14:16: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, Parácletos, para que esté con vosotros para siempre. Realmente Jesús se desmarcó y dijo: es otro, no soy yo. Pero los antitrinitarios, una parte de ellos, arguyen de que el Espíritu realmente es el Espíritu de Dios o es la deidad de Dios, de Jesús. Porque como ustedes saben, Jesús existe desde siempre. Jesús, el Hijo de Dios, vino a presentarnos la versión humana, pero su deidad, su origen es de tiempos eternos, está en la eternidad. Entonces ellos dicen, bueno, el Espíritu Santo es la deidad de Jesús. En Juan 16:7 dice la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Claramente Jesús se identificaba como una persona diferente al Espíritu Santo. Escuche lo que dijo Jesús. Este es un mensaje para los unitarios y aquellos antitrinitarios y todos nuestros hermanos que tienen esta confusión. Jesús le dice: les digo la verdad. Esta es la verdad. Les digo la verdad. Esta es la verdad, dice el Señor Jesús. Conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría. El Espíritu Santo no vendría jamás, ¿verdad? Alguien pudiese preguntar: ¿acaso Jesús no puede estar junto o trabajar junto con el Espíritu Santo? No, para nada. Ellos trabajan de maravilla. Lo que pasa es que cada uno tiene sus funciones, ¿verdad? Mientras Jesús iba a estar terminando su intercesión en el cielo, el Espíritu Santo iba a estar convenciendo los corazones de esa obra que Él está haciendo en el cielo. Por eso es que son la obra del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo, no hay arrepentimiento. El Espíritu Santo está haciendo la obra aquí en la tierra. Jesús está en el santuario celestial intercediendo, recibiendo las oraciones del Espíritu Santo
de sus hijos en la tierra, estas oraciones son llevadas por el Espíritu Santo y una obra de los ángeles también. Lo podemos ver en el Apocalipsis, ¿verdad? Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús no puede entremeterse en la obra del Espíritu Santo, aunque le ayuda a desarrollarla. Pero muchos confunden la persona del Espíritu Santo con la persona de Jesús y dicen que es el mismo. Pero la Escritura muestra que son dos y que cada quien cumple una función especial en la conquista del corazón de las personas. Son funciones un tanto diferentes de repente, pero claras y definidas. Por ejemplo, yo le puedo mencionar, ¿era posible que el Espíritu Santo muriera? No, no puede. El Padre tampoco, ¿verdad? Pero Jesús sí podía morir. El Hijo sí, porque se convirtió en un ser humano, ¿verdad? Para justamente poder morir. De lo contrario, Dios no podía morir. Si Él se hubiera quedado en los cielos, ¿verdad? En su deidad, como un Dios sempiterno, todopoderoso, no hubiera muerto, jamás. Por eso es que muchos tienen problemas en entender que Jesús era Dios, porque dice, ¿cómo es que un Dios puede morir? ¿Verdad? Y ya para ir finalizando, quiero presentarles algo muy interesante, ¿verdad? Muy bueno, muy interesante sobre todo, ¿verdad? Y tiene que ver con el mensaje a las 7 iglesias, ¿verdad? Aquí vamos a identificar cómo el Espíritu Santo está trabajando. Lo vamos a ver en acción y además vamos a identificar que el Espíritu Santo realmente es una persona diferente, a la persona del Señor Jesús. En el mensaje a las iglesias se repite una frase muy importante, en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias. A la iglesia, por ejemplo, de Éfesos se le dice, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, o sea, el Espíritu es el que está hablando, obviamente ese Espíritu está trabajando con otro personaje interesante, ya va a ver. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y dice el versículo 7, el versículo 7, que dice el Espíritu, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué pasa con la iglesia de Esmirna? También el Espíritu Santo le está hablando. Escuche lo que le dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, según Juan, dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Interesante. A la iglesia de Pérgamo el Espíritu Santo habla. Dice Juan, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A Tiatira hay otro mensaje que el Espíritu Santo. Estamos tratando de notar cómo el Espíritu Santo está hablando y va a notar casi en el último mensaje algo interesante. Esto es para aquellas personas que creen que el Espíritu Santo es la misma persona del Señor Jesús. Pérgamo dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita, esta lo había leído ya, ¿verdad? Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Usted sabía que si usted y yo logramos salvarnos, vamos a tener un nuevo nombre? Así es. En Tiatira, el Espíritu Santo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, todo lo que le dijo a las iglesias, tenía que escucharlo todas las iglesias. Eso es así. A Sardis le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. Repite lo mismo que Tiatira. Y Filadelfia le repite lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero mire, ya en la última iglesia, mire lo que dice. Es algo extraordinario. Dice, he aquí,
¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? Bueno, vamos a identificarlo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿Quién está hablando? Obviamente es Jesús. Con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí mencionamos a Jesús y al Espíritu. Obviamente, nosotros para identificar de qué se trata, pues tenemos que irnos al capítulo número 1 de Apocalipsis. El capítulo 1 de Apocalipsis habla la forma, nos da a conocer la forma como Dios envía los mensajes, ¿verdad? Viene del Padre, el Padre se lo da al Hijo, el Hijo se lo da al Espíritu. En este sentido, mire que hay una relación muy interesante entre el Espíritu y los ángeles. Es muy importante porque si usted se va a Apocalipsis 1.1, va a encontrarse con algo muy interesante. Va a encontrarse con algo muy interesante. Mire cómo Dios da el mensaje justamente. Vamos a buscar acá. Esta cita no la tengo, pero se me viene a la mente. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 dice la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Interesante. Si hay alguna relación que nosotros pudiésemos hacer entre el Espíritu Santo y los ángeles, es que trabajan de forma mancomunada, y usted los va a ver siempre en el Nuevo Testamento, ángeles, fuego, y hay una forma que pareciera que son el mismo personaje. Pero no, es que Dios así trabaja. Es como el Padre con el Hijo. Se parecen. Es extraordinario. Y muchas personas confunden a veces que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Aquí aparece Jesús y el Espíritu Santo hablando. Las amonestaciones las hace el Espíritu Santo y las promesas las hace Jesús. Y esa es la obra que realiza cada uno, ¿verdad? El Espíritu, como dice en Juan 16:8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Señor Jesús, como dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora sí podemos ver con claridad cómo actúa Dios en la redención de sus hijos. Y muchos se pudieran preguntar, ¿y dónde está la obra del Padre? ¿Será que solo porque no lo vemos o no se menciona no está haciendo su trabajo? Por supuesto que no es así, y que el Padre está activamente, es el artífice del plan de salvación implementado por Jesús, y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tiene a sus ángeles para conservar todo ese trabajo que se está haciendo. Sin la ayuda de los ángeles, mis queridos hermanos, ya Satanás hubiera destruido todo lo que Dios ha hecho. Apocalipsis 7:1 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Quién hace este trabajo de cuidar a la tierra? Los ángeles, los 4 ángeles. 4 ángeles es mucha cantidad de ángeles, no sabría decirle, pero es una gran cantidad de ángeles que están deteniendo los vientos en este momento para que la tierra no sea destruida. En el último tiempo, los ángeles de Dios están cumpliendo una función extraordinaria en la protección de la tierra de sus hijos, ¿verdad? Porque va a haber un evento extraordinario que en algún momento vamos a platicar, el sellamiento. Dios está tratando en este momento, está llevando una obra de sellamiento dentro de su pueblo, y los ángeles están deteniendo la destrucción masiva del globo para que sus siervos no perezcan. Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora podemos entender a Dios cómo trabaja de forma extremadamente ordenada
para nuestra salvación. Es importante que nosotros entendamos eso. Hemos hablado del dedo de Dios, mis queridos hermanos y amigos, la obra del Espíritu Santo que se encarga de sellar en nuestro corazón el carácter de Dios a través de la obediencia a la ley de Dios. Es el Espíritu Santo el que se mueve en derredor nuestro, el que nos anda esa vocecita que guía nuestra mente, que escuchamos en nuestro corazón diciéndonos andar por aquí, esto está malo, esto está bueno. El Espíritu Santo anda influenciando, nos influencia siempre a hacer las cosas buenas, pero sabemos que el espíritu del enemigo también nos rodea y algunos escuchan más al espíritu del enemigo de Dios que al Espíritu Santo, y es ahí donde hay sufrimiento, hay fracaso y trae mucha destrucción a los seres humanos. Mis queridos amigos y hermanos, hagamos caso a esa vocecita que a todo mundo nos habla. El Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo, si yo me fuera, os dejaré otro consolador. Él es el que gobierna este mundo, no es un ser humano. Él es el representante de Dios en la tierra. Él es el que dirige, Él es el que coordina, Él es el que inspira, que aconseja a los hijos de Dios. Les agradecemos por la atención para con este tema, mis queridos hermanos. Seguiremos la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Aparecemos por acá en vivo para presentarles otro estudio de la palabra de Dios. Tenemos una oración al final de esta charla. Esperamos que haya sido de bendición y puedan compartir con nuestros hermanos o puedan ayudarnos ahí, por favor. Dele un clic, me gusta. Si no le gusta, pues también dele un clic por ahí. Y ayúdenos para compartir este mensaje con nuestros amigos. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias le damos por su palabra. Le pedimos, Señor, que nos siga iluminando. Estamos en el tiempo del fin. Necesitamos entender la gran obra del Espíritu Santo en la redención de cada uno de nosotros, los seres humanos. Gracias por su amor y por su misericordia. Gracias por la entereza y el deseo de salvarnos, de rescatarnos de estas tinieblas profundas en las que estamos viviendo en este mundo. Señor, ayúdanos a prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, prepárenos, porque sabemos que la situación es difícil, pero con su ayuda sabemos que seremos victoriosos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a todos mis queridos hermanos. Gracias por habernos escuchado. Y cualquier comentario nos lo pueden dejar allí en nuestro canal. Que Dios les bendiga. Nos veremos en nuestro próximo video.